Hola Letnautas, bienvenidos a esta sección especial de videos con entrevistas a especialistas sobre temas internacionales. El día de hoy nos encontramos en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México y nos acompaña el señor Fernando Protti Alvarado, quien es representante regional para México, Centroamérica y Cuba de la UNAM. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por la oportunidad. Para empezar, me gustaría contextualizar un poco qué es el ACNUR. Cuando nos referimos a esta organización, ¿sobre qué habla? Bueno, el ACNUR es una organización de Naciones Unidas que se encarga de la protección de los refugiados en el mundo. Fue creado en 1951 para resolver problemas derivados de la Segunda Guerra Mundial, y debido a la evolución que ha tenido la humanidad y las circunstancias, no ha terminado todavía de resolver problemas, no derivados de esa guerra, pero de problemas derivados de incomprensiones entre los seres humanos. ¿Qué es específicamente lo que hacemos? Tratar de que en los países se garantice el derecho de asilo. ¿Y el derecho de asilo para quién? Para personas que tienen que salir de su país porque tienen temores fundados de persecución por razones de su raza, nacionalidad, ideas políticas, pertenencia social o su nacionalidad. También conforme la situación ha avanzado, se ha de una cierta forma ampliado la cobertura de la ACNUR, que trata de proteger también a personas que tienen que salir de su país porque hay violaciones generalizadas de derechos humanos, hay violencia generalizada, hay situaciones de invasión de un país a otro que hace que la gente tenga que salir huyendo porque de otra forma su vida corre. ¿Cómo se protege esa gente? Se protege esa gente de la manera inmediata en algunos continentes, que sucedió en América, pero ya no hay más, ayudándole a proteger su vida con albergue, salud, educación, alimentos. La primera vez que llegan a un país, apenas cruzan la frontera, la gente viene desprotegida, viene desnutrida, viene deshidratada, y hay que ayudar inmediatamente a que salven su vida, porque la gente que tiene que salir no tiene realmente tiempo de ponerse a preparar su salida. Conforme la situación avanza, digamos, a niveles de campamento, lo que va haciendo es tratando de normalizar sus vidas y que puedan, en la medida de sus posibilidades, tener acceso a educación, tener acceso a salud, tener acceso a aprendizaje de oficios, actividades que generen ingreso. En algunos casos también con programas muy específicos, a algunos estudiantes se les ayuda con acciones universitarias, educación universitaria. A nivel de los centros urbanos, que no solo en campamento hay refugiados, sino que hay refugiados también a nivel de ciudades, pues se trata de que estas personas, lo básico, que tengan acceso a derechos. El primer derecho es que no los devuelvan al país del que salieron huyendo, y después de eso, pues que si el país decide que esas personas se pueden integrar en sus economías, pues que tengan acceso a trabajo. Cuando uno tiene acceso al trabajo, muchas cosas resuelve, que tengan acceso a educación, que tengan acceso a salud, no que se les regalen viviendas, pero que tengan acceso a posibilidades de crédito para obtener viviendas. Se hace también trabajo legislativo, de tal forma que la legislación del país sea más acogedora para los extranjeros, como el caso de los refugiados. Y se hace también trabajo de difusión, por ejemplo, para ayudar a eliminar en la medida de lo posible cuestiones de discriminación, porque hay gente que piensa que los refugiados son seres humanos raros que salieron huyendo por alguna causa especial negativa, y en realidad son seres humanos como nosotros que no pudieron quedarse en su país porque las condiciones en su país, específicamente por sus ideas, nacionalidad y los efectos, los factores que mencioné, no concuerdan con lo que el gobierno de su país o con lo que grupos particulares de su país quieren para ese país.
Trabajamos también en el ACNUR con apátridas. La gente dirá que son apátridas. Son personas que no son reconocidas como ciudadanos de ningún país por causa de la legislación. Y no se trata de que yo nací en un país y no tengo acta de nacimiento, y no, porque yo puedo tener un acta de nacimiento. Hay veces en que la legislación es tal que uno nace en un país, por ejemplo, hijo de extranjeros, y ese país no reconoce a los hijos de extranjeros nacidos en el país como nacionales. Y el país de los padres no reconoce a ningún hijo nacido, aunque sea de los nacionales, nacido en el extranjero. Entonces, esta persona no es reconocida como ciudadano de ningún país. Bueno, con eso también tratamos de trabajar, y con eso también tratamos de que los países establezcan leyes y procedimientos para evitar que se dé la apatridia. Entonces tenemos básico refugiados y apátridas. Como también para ser refugiado, antes de que el solicitante de asilo, y para que se analice el caso de cada uno de nosotros y se vea si es uno o no es refugiado, pues también trabajamos con solicitantes de asilo y tratamos de que en el tiempo que se espera por una decisión, que los solicitantes de asilo también tengan acceso a derechos. No siempre es fácil, pero lo que se espera es que los solicitantes de asilo por lo menos tengan derecho a trabajar y no se vean forzados a trabajar en el mercado informal, en el que sus derechos no son respetados, si su salario no es pagado, o si los descubren, los pueden detener porque están trabajando de manera ilegal en el país. Trabajamos también al otro lado del problema, cuando se resuelven los problemas que originaron la salida del país, la gente regresa, pues lo que llamamos repatriación voluntaria. Entonces la gente regresa a su país porque ya la situación cambió y ellos voluntariamente deciden regresar. Y una vez que han regresado, de una manera excepcional trabajamos en las fases iniciales de procesos de reintegración. O sea que la gente se fue, abandonó sus propiedades, abandonó sus casas, y cuando vuelve necesita apoyo para reparar la casa o para volver a rehabilitar la finca, cuestiones así iniciales que no están relacionadas con el desarrollo, pero que le damos un impulso inicial a la población que regresa para que puedan reiniciar sus vidas en el país que los vio nacer. Yo se lo digo rápido, pero es un trabajo que toma tiempo, que toma mucho esfuerzo para convencer a los gobiernos, a los diferentes grupos que hay en los países, porque normalmente la gente se olvida que todos somos migrantes y que no estamos aquí de hace miles de años, sino que todas las familias de nosotros en algún momento estuvieron en otro país o en otra parte del país, y que no somos entes como los árboles que nacen en un lugar y ahí se mueren. ¿No? Los seres humanos se mueven, los seres humanos tienen familia en muchas partes, o si no, a través de los siglos, por el continente americano alguna vez dicen que estuvo despoblado y la gente entró por el norte, los venían de otra parte. Todos esos migrantes ya tienen miles de años aquí, pues son migrantes. Los que vinieron con los españoles, bueno, eran migrantes. Los que van para los Estados Unidos son migrantes, que se quedaron allá, se hicieron mexicanos y tuvieron hijos y ahora son estadounidenses. Esos son hijos de migrantes, y a la gente se le olvida eso, y la gente se le olvida que hay gente que salió por causa de persecución, y que algunas de las gentes que llegaron a los países venían perseguidos porque tenían ideas religiosas diferentes, y al olvidar eso también olvidan entonces que otra gente tiene todavía necesidad de que se la apoye. Lo que les puedo decir es que, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, la tendencia decreciente en el número de refugiados ha cambiado. Y este año, debido a crisis como crisis en Siria, como en la República del Centro de África,
como en Sudán del Sur, o en Somalia, y en el mismo Medio Oriente, el número de refugiados y de desplazados internos ha crecido. Es algo que llama poderosamente la atención, que nos preocupa mucho, pero es la realidad del mundo con la que tenemos que trabajar. El ACNUR, podemos decir que hace muchos años no tenía tanta gente a que asistir, en situaciones en las que además de las crisis de refugiados se han dado otro tipo de crisis por desastres naturales, por crisis políticas, que han hecho que también la situación de obtención de medios para ayudar a los refugiados y a los solicitantes de asilo y a los desplazados internos se haga también más difícil. Y ahora desde México el fenómeno de los refugiados lo vemos como algo lejano, como algo que ocurre, como diría José Alfredo Jiménez, allá en un mundo raro, pues que es ajeno al fenómeno mexicano. En México es en verdad el refugio algo muy lejano, no hay refugiados en el país, algo que ocurre únicamente en Medio Oriente. Hay refugiados en México. México tradicionalmente ha dado acogida a los refugiados. Y si ustedes se ponen a revisar la historia, bueno, hubo algunos grupos indígenas mexicanos, estadounidenses que bajaron en el siglo XIX porque eran perseguidos en Estados Unidos y fueron acogidos. Y no existía la institución de refugio como tal, pero digamos que es un buen ejemplo. Después hubo también la situación de los españoles de la República, que también se vinieron para México, que tiene sus pros y sus contras, pero que dejó algo bueno en México, y que instituciones como el Hospital Español, el Colegio de México, tienen alguna influencia de esas gentes que vinieron. Después tuvo la situación de los guatemaltecos, que alrededor de 50.000 personas cruzaron la frontera guatemalteca y se establecieron en Chiapas, en Campeche, en Quintana Roo. Por muchos años fueron acogidos por el gobierno mexicano, y algunos de ellos, como 10.000, se naturalizaron y se quedaron aquí, los otros se regresaron. En esa misma época, algo que no es muy conocido, pero en el Distrito Federal había un número muy grande de salvadoreños que, a diferencia de los guatemaltecos, no estaban en campamentos, pero estaban aquí en la ciudad y lograron pasar la tormenta de los años difíciles de la situación en El Salvador. Y ahora lo que está llegando es personas que por múltiples causas están saliendo básicamente lo que llamamos el Triángulo Norte de Centroamérica. Personas que normalmente salían por cuestiones migratorias y por cuestiones de buscar una mejor vida, están saliendo más y más por razones relacionadas con la violencia que hay en Centroamérica, con la guerra que hay entre las pandillas y la actividad del narcotráfico, que tiene un impacto sobre las personas, porque estos grupos criminales lo que hacen es extorsionar, amenazar, secuestrar a las gentes, y los lleva a tales extremos que ya cuando no pueden pagar extracción les queda el de dedicarse al comercio ilegal de drogas o irse. Pues muchos se van, muchos cierran los negocios, muchos tienen que ir a dejar las casas, muchos huyen porque no quieren que sus hijos sean reclutados por las maras, o muchos huyen porque no quieren que su hija sea la novia del marero, y ella tampoco quiere ser, y después no pueden regresar porque, como se fueron desobedientes, entre comillas, los criminales los están esperando para hacer de ellos un ejemplo. Y hacer de ellos un ejemplo muchas veces significa que los asesinan. Y yo digo los asesinan, pero hay formas atroces de asesinar que muchas veces se practican. Entonces mucha gente está saliendo por eso. Y gentes que salen por esas razones
después de analizar su caso de una manera detenida y verificar la credibilidad, pueden ser reconocidos como refugiados. Y de esos casos es lo que estamos hablando en estos momentos en México. El número es pequeño, el número no pasa de 2.000 personas todavía, pero es un número que puede crecer, sobre todo porque la situación en Centroamérica, aunque se estén haciendo esfuerzos para controlar la violencia, tiene causas estructurales que requiere tiempo resolverlas y voluntades políticas y financiamientos de largo plazo, que es algo que no es tan fácil de obtener en estos días con todas las crisis que hay en el mundo. Bueno, y ahorita que ha tomado ese tema sobre migración infantil, ¿podría platicarnos cuál es el perfil del niño migrante? Pues hay de todos, ¿no? Hay niños, y yo diría, digamos que niños que salen por cuestiones de reunificación familiar, básicamente, niños que salen de zonas que son pobres y que están buscando una mejor vida en el norte, niños de todas las edades, pero también hay muchos niños que están saliendo porque, por ejemplo, ya no pueden ir a la escuela, porque como está distribuida el territorio entre las maras, la escuela queda en el territorio de la otra mara, entonces los que son de esta parte no pueden cruzar la calle, o porque no tienen acceso a la salud. ¿Por qué? Porque la clínica queda en el lado que no es de la mara de ellos, porque ellos viven en territoriales. ¿O por qué? Porque ellos ven que están tratando de reclutar en las escuelas y ellos no quieren ser mareros. O como les decía hace un rato, porque es una niña que está muy bonita y al marero se le ocurrió que quiere ser novio de ella, aunque ella no quiera, y entonces ella se va. Pues, usted tiene gente que sale por las causas tradicionales de migración, que incluyen pobreza, exclusión social, desigualdad, todo lo que está relacionado con la falta de desarrollo. También tiene gente que está saliendo por cuestiones de la violencia, que tiene también raíces en problemas relacionados con el desarrollo, pero que son de una cierta forma nuevas en el contexto. Perfiles, bueno, hay niños que han encontrado de 6 meses, pero eso no van caminando solos. Hay niños que son de 18 años, porque el niño hasta los 18 años, a los 17 años de 324 días. Y hay niños que han estudiado y no pudieron quedarse en su país, hay niños que nunca fueron a la escuela, hay niños que terminaron la primaria pero después tuvieron que salir a vender en la calle porque el papá se fue o la mamá se murió o tuvieron problemas de algún tipo. Hay niños que vienen de familias constituidas de una manera, digamos, tradicional. Hay niños que vienen de familias desintegradas y disfuncionales. De todo hay. Y lo que nosotros insistimos es que no se puede tratar a todos por igual. Hay que analizar caso por caso para decidir luego qué es lo que más le conviene al niño. Porque no necesariamente, aunque en el mundo ideal al niño le convenga irse con el papá y la mamá en lugar de procedencia, muchas veces lo que sucede es que si los niños vienen de una familia disfuncional desintegrada, pues lo que lo hizo salir fue la familia disfuncional desintegrada. O en algunos casos sucede que los niños estaban haciendo trabajo infantil porque los papás los alquilaron, o porque los papás vendieron a la chiquita para que trabajara en la cantina que después se iba a hacer burtel. Y eso sucede. Y por eso uno tiene que analizar cada caso de manera sistemática y cuidadosa para que en la medida de lo posible se le dé la mejor opción al niño. Y por último, una pregunta que podría parecer atípica, pero nuestro auditorio es principalmente estudiantes, egresados jóvenes interesados en temas internacionales. Usted, Fernando Proti, ya no como funcionario de ACNUR, sino como persona, ¿qué estudió Fernando Proti? ¿Cómo llegó a ACNUR? ¿Y cuál ha sido su experiencia con los refugiados? Bueno, yo estudié economía agrícola
y llegué a ACNUR por accidente, porque andaban buscando a alguien que ayudara a hacer planes para establecer asentamientos de refugiados en Costa Rica, asentamientos productivos, diferentes que campamentos, lugares que son como fincas en los que la gente puede trabajar y producir y ganarse la vida. Cuando a mí me dijeron del ACNUR, yo no sabía que era un refugiado, por eso yo insisto mucho ahora en definir, porque la gente común no sabe que es un refugiado. Sí, yo le estaba diciendo hoy en la mañana a alguien que yo de 31 años sin saber que es un refugiado, ni sabía que existían, y ni qué es el sufrimiento, ni qué la razón por la que salían. Después, conforme la situación fue evolucionando, lo que, bueno, uno se mete en el trabajo, se interesa, se empapa, y no es que yo sea un experto en derechos humanos, pero digamos que la experiencia me ha permitido aprender muchas cosas de este grupo de población, que aunque sean una minoría en el mundo, son un buen número, porque estamos hablando como de 52 millones de personas con las que la ACNUR tiene que ver en este planeta. Solo en este planeta trabajamos afortunadamente, y esperemos no tener que establecer sucursales. ¿Y su experiencia con los refugiados lo ha sensibilizado en el tema? ¿Ha visto casos en verdad conmovedores, preocupantes en la esfera internacional? Sí. Hay casos que cuando uno los ve se hace un sentimiento dan ganas a uno de llorar, y un sentimiento que uno tiene que pensar es, bueno, ¿cómo hacemos para ayudarle a esta gente? No vamos a poner a llorar con ellos, vamos a ver cómo hacemos para arreglar. Y eso es lo bonito que tiene el trabajo del ACNUR, que es un trabajo en el que uno puede ver, y si uno tiene ganas, salvar vidas. Y eso es algo que yo creo que a todos los seres humanos nos llena. Perfecto, le agradecemos por su tiempo, muchas gracias por Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.